Hoy hablaremos sobre el Imperio Incaico y su surgimiento. Como recordaremos, el Imperio Incaico fue el estado o la civilización más importante de Sudamérica antes de la llegada de los españoles, es decir, durante el periodo prehispánico de la historia de América. En la palabra imperio tenemos que manejarla con mucho cuidado, con pinzas, porque la palabra imperio, como ustedes sabrán, surge en el contexto europeo, surge en el contexto de los grandes estados de Medio Oriente como los asirios, los persas, los babilonios, los egipcios, luego los romanos, sin duda, ¿no? El imperio por excelencia, el que incluso le da el nombre de imperio. La palabra imperio es un término de origen latino. Sin embargo, en Sudamérica, el fenómeno histórico que es lo que llamamos Imperio Incaico, tiene características muy sui generis, muy autóctonas, que hacen que este estado sea muy particular. Por lo que muchos estudiosos evitan referirse a este estado como imperio. Sin embargo, nosotros lo llamaremos así por convención y también porque más adelante veremos que ciertas características militares, políticas, le dieron su carácter imperial. Pero empezaremos llamándolo como el Estado incaico, ¿no? El gran Estado incaico, que tiene su origen en la ciudad del Cusco, en el Valle del Cusco, que los cronistas recogieron como el Valle de Ancamama. Sin embargo, que con el tiempo, este término de Acamama, el valle donde los hermanos Ayar habrían fundado la ciudad del Cusco, con el tiempo pues se llegó a descubrir que su verdadera fonía, su verdadera forma de mencionarlo es Ajamama, refiriendo a que en quechua esta letra Q se pronuncia como una J. Así que realmente el Valle del Cusco en el que se funda esta ciudad será el Valle de Ajamama. Con el tiempo, a partir del siglo XII, la ciudad del Cusco va a tener diferentes gobernantes que van a llevar adelante pues, los destinos de sus pobladores. John Rowe recoge una lista de 13 incas históricos, 13 incas mencionados en una relación oficial de los incas que gobernaron el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo es la palabra que se refiere pues al país que gobernaron los incas. Tahuantinsuyo significa el país de las cuatro partes y va a ser el nombre oficial, el nombre original que recibirá el territorio gobernado por los incas. Esta relación oficial de los Zapa Inca, de los incas gobernantes, es la Capacuna o lista dinástica. John Rowe recoge en esta Capacuna 13 grandes incas, 13 Zapa Incas, comenzando por los 5 primeros que son llamados pues los incas de la dinastía Urin Cusco o el Cusco de abajo, y los siguientes de la dinastía Anan Cusco. En los incas que gobernaron pertenecientes a la dinastía de Urin Cusco, vamos a tener el primer inca, Manco Cápac, sucedido por Sincharroca, por Yoque-Yupanqui, por Maita Cápac y por Cápac Yupanqui. Luego, a partir de el sexto Inca, Inca Roca, comienza la dinastía Anan, en la que vamos a tener a Inca Roca, ya mencionado Inca Roca, Yaguarhuaca, Viracocha, y a partir del noveno Inca, Pachacútec, comenzaría el periodo de los incas históricos, el periodo histórico de los incas. Todos los incas, desde Manco Cápac hasta Viracocha, son mencionados o son catalogados como los incas legendarios. Esto hay que explicarlo al detalle, mencionando que al referirnos a los primeros 8 incas
como incas legendarios, nos referimos a que no existen evidencias históricas suficientes para tener la seguridad de su existencia, tal como se menciona en la Capacuna. Eh, las fuentes que tenemos de ellos son fuentes orales y fuentes eh, eh, más que todo legendarias, ¿no? Orales, la mención generación tras generación de esta lista. Sin embargo, es a partir de Pachacútec que tenemos evidencias reales, evidencias materiales, evidencias documentadas de su existencia. Por eso mencionamos que es a partir de Pachacútec que empezamos con los incas históricos. ¿De acuerdo? Um, y no es solamente porque Pachacútec haya sido el primero en tener documentación escrita, es decir, el primero en haber sido mencionado, el primero haber tenido evidencias físicas, materiales de su existencia, sino porque realmente Pachacútec es, sin duda alguna, el padre del imperio inca, el que permite que los habitantes del Cusco extiendan su poderío más allá del valle de Ajamama y construyan un estado inmenso que al momento, a la llegada de los españoles, se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. En efecto, la máxima extensión que alcanzó el territorio del Imperio Inca, que extensión que se logró progresivamente a lo largo de varios años, es tal como lo vamos a referir a continuación. Este Tahuantinsuyo, este país de las cuatro partes, llegaba al norte hasta el río Ancasmayo, en el sur de Colombia, por toda la costa, por todo el litoral del Océano Pacífico y de la Cordillera Andina, hasta llegar al sur, al río Maule en Chile, al este, por toda la ceja de selva, ¿no? Toda esta región en la que se separa la cordillera andina de la selva, la ceja de selva, que podríamos llamarla de forma un poco más técnica, bosque húmedo nublado, límites naturales entre sierra y selva, y al oeste, pues el gran océano Pacífico. Este gran territorio, este extenso territorio, como hemos mencionado, recibe el nombre de Tahuantinsuyo porque estaría dividido en cuatro partes. Estas cuatro partes serían llamadas suyos o partes del imperio. Al norte, el Chinchaysuyo. Al sur, el Collasuyo. Al este, el Antisuyo. Y al oeste, el Contisuyo. Todos estos suyos o estas partes estarían, se unirían, coincidirían en un punto en el Cusco, en la ciudad del Cusco, que a la sazón sería llamada el centro u ombligo del mundo, el Chaupi, el centro u ombligo del mundo. Ahora bien, como mencionamos anteriormente, va a ser Pachacútec quien sería el primer inca histórico de este gran estado, de este imperio. Las crónicas señalan que la expansión de este imperio se inicia a partir de la guerra contra una cultura vecina al Cusco. Hablamos de los chancas. Los chancas, grupo étnico asentado entre los ríos Apurímac y Pampas, lo que actualmente serían las regiones de Ayacucho y Apurímac. Según la leyenda, o mejor dicho, la historia oral que fue contada a los cronistas, ante el inminente ataque de los chancas al Cusco, en esta guerra en la que los chancas tenían pues una tradición guerrera, el inca Viracocha, el padre de Pachacútec,
junto a Inca Urco, su hijo y sucesor del Cusco, ¿no? Abandonando la ciudad ante el inminente ataque de los chancas. Por lo que su otro hijo, es decir, el que no estaba designado a sucederle en el trono, a sucederle como Sapa Inca, eh, tomó pues asumió la defensa del Cusco. Este otro hijo era llamado Inca Yupanqui, y tras vencer a los chancas, al haber asumido la defensa de la ciudad, Inca Yupanqui fue pues reconocido como Inca, fue reconocido como el legítimo sucesor de su padre. Y cuando se hizo coronar, ¿no? Cuando se coronó con la Mascaypacha, la corona de los incas, se hizo coronar con el título de Pachacútec, cuya traducción sería el que cambia el rumbo del mundo. Aquí hay un comentario interesante, porque para algunos historiadores y estudiosos del tema prehispánico, Pachacútec, la palabra Pachacútec, el título Pachacútec, más que un nombre propio o más que un título personal, haría referencia realmente a un título que habrían tenido los gobernantes del imperio Wari, el imperio, o mejor dicho, el gran estado que dominó los Andes centrales durante el intermedio durante el horizonte medio, según la periodización, según el sistema de horizontes y intermedios de John Rowe. Eh, este antiguo imperio, el imperio Wari, que como comento, habría gobernado los Andes centrales durante el horizonte medio, habría tenido como su título, el título para sus gobernantes, el título de Pachacútec, y que pues habría sido posteriormente asumido por Inca Yupanqui como el título para referirse a sí mismo. Es una teoría, es una hipótesis que me pareció interesante mencionarla para hacer referencia a esta idea de que Pachacútec ahora dejaría de ser simplemente un señor local para convertirse en un gobernante de un estado con pretensiones imperiales, con pretensiones de expansión. Y así sería. Pues a partir de esta coronación, Pachacútec va a iniciar una serie de campañas para anexionar los territorios de sus vecinos, comenzando con los chancas y extendiéndose progresivamente al norte y hacia el sur. En la medida en que Pachacútec conquistaba, ¿no? Extendía su gobierno territorial, también hacía un gran trabajo de organización. Eh, pues para mejorar la administración de sus dominios, dividió al territorio, como hemos comentado anteriormente, en los 4 suyos, dando origen al Tahuantinsuyo. Asimismo, organizó a la población en un sistema decimal que dividía los grupos en 10, 100, 1000, 10.000 personas, para poder administrar bien tanto el abastecimiento alimenticio como también el reclutamiento para sus tropas, para su ejército. De igual manera, mandó a construir caminos que a la larga conformarían esa gran red vial que conocemos como el Capacñán, los caminos incas, que fueron pues una infraestructura que admiraron los españoles al llegar a este territorio. De igual manera, mandó construir y edificar centros administrativos y depósitos en las regiones conquistadas. Bajo su gobierno, el imperio llegó hasta la Sierra Central y el Altiplano. Por eso, digamos, el título que nosotros como estudiosos del tema podemos darle a Pachacútec sin duda es el organizador del imperio incaico. Pachacútec es el organizador.
del imperio incaico. Su hijo, el hijo de Pachacútec, sería Tupac Inca Yupanqui, quien tendría una labor más guerrera. Tupac Inca Yupanqui con justicia será llamado el Sapa Inca conquistador. Mientras Pachacútec habría sido el organizador, su hijo, Tupac Inca Yupanqui, sería el conquistador, porque se encargaría de expandir, de extender el imperio, el estado incaico, de forma sorprendente. En un primer momento, cogobernando con su padre, un cogobierno, apoyando a las tropas de su padre, alcanzaría a conquistar lo que posteriormente sería el Contisuyo y gran parte del Collasuyo. Eh, Consolidó el dominio del altiplano, anexó los valles del oriente boliviano, llegó hasta el río Maule en Chile. En la costa sur hizo alianzas con el señorío de Chincha y conquistó el señorío de Huarco en Lunahuaná. En la costa central, este inca conquistador sometería a los Ishma, a los Coyique, y finalmente en la costa norte fortalecería la conquista de Cajamarca, sometiendo al reino de Chimor y avanzando rumbo al actual Ecuador, donde sometió a los Cañaris y Quitos. Tupac Inca Yupanqui, este inca conquistador, eligió como sucesor a su hijo Titucusi Hualpa, quien al asumir el mando cambió su nombre por el de Huayna Cápac. Si Pachacútec fue el inca organizador, Tupac Inca Yupanqui el inca conquistador, Huayna Cápac será el inca consolidador, el que consolidará el imperio incaico. Durante su gobierno, consolidó el poder inca en los territorios conquistados. Sus campañas militares fueron en realidad campañas de reconquista, pues muchas etnias habían proclamado su autonomía al morir su padre Tupac Inca Yupanqui. Huayna Cápac pues emprendió la conquista de tierras al norte tras ordenar la construcción del centro administrativo de Tumibamba, al sur del actual territorio ecuatoriano. Llegó hasta el río Ancasmayo, es decir, la frontera norte a la llegada de los españoles. Ya hacia el final de su gobierno, del gobierno de Huayna Cápac, llegaron los rumores de la llegada de los españoles, de los europeos, de estos hombres con barba, estos hombres blancos barbados, que habían establecido ya contacto con las poblaciones costeras ya del litoral caribeño. Y también de la llegada de Francisco Pizarro y sus compañeros que habían arribado al Tahuantinsuyo hacia el año 1526. Sin embargo, Huayna Cápac no llegaría a conocer a los españoles, pues moriría de una rara enfermedad, una extraña enfermedad que desconocida totalmente para los habitantes de el Tahuantinsuyo, pero que luego hay un consenso en cuanto a que esta enfermedad pudo haber sido la viruela o el sarampión, que habría diezmado a la mayoría, una gran parte de la población indígena, y pues cuyos cuerpos de los indígenas americanos no tenían las defensas contra ellas. Estas enfermedades obviamente habrían venido junto con los europeos, quienes de forma involuntaria la habrían contagiado a los nativos. Así pues, habría muerto Huayna Cápac en Quito debido a estas raras enfermedades transmitidas, ¿no?, a su población por los españoles recién llegados. Ahora bien, con la muerte de Huayna Cápac, iniciará un periodo turbulento en el Tahuantinsuyo, en el imperio incaico,
debido a que el heredero al trono, el heredero a ser el próximo Sapa Inca, también habría muerto junto con Huayna Cápac, lo que dejaría al imperio en una crisis de sucesión, una crisis de quién va a asumir ahora la Masca Pacha, quién va a asumir ahora el liderazgo del imperio, siendo nombrado por las panacas o las grandes casas nobles de Cusco, Huáscar, el Inca Huáscar. Sin embargo, con el tiempo, la popularidad o la aceptación de este Inca Huáscar no sería aceptada del todo por todos los poderes fácticos del imperio, levantándose en el norte otro hijo de Huayna Cápac llamado Atahualpa, quien a la postre derrotaría a su hermano, a Huáscar, y se haría con el poder del imperio. Y sería este Atahualpa el último de los incas. Pero esto lo explicaremos y lo estudiaremos en una próxima clase.